Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a dar inicio al tercer bimestre. Este tercer bimestre lo vamos a empezar con un nuevo tema llamado las ITS, ¿sí? Llamadas las infecciones de transmisión sexual, ¿ok? Que es un tema muy importante, ¿no? Debido a que bueno, ya ha habido un incremento, ¿no? En la tasa debido al número de contagiados, ¿no? Justamente por estas infecciones, ¿no? En el Perú es una de las infecciones que ha sido de mayor prevalencia en los últimos años, ¿ya? Por eso lo vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Y conocer, no vamos a obviamente hablar de todas, pero vamos a hablar de las más importantes y también en este primer video vamos a hablar sobre los aspectos generales de estas infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? ¿Qué son las ITS o ETS? Antiguamente la OMS llamó se le llamaba enfermedad de transmisión sexual. Son infecciones producidas por bacterias, hongos, virus o parásitos que afectan principalmente a los órganos sexuales y reproductivos. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de infecciones de transmisión sexual. Son infecciones que se transmiten por vía sexual principalmente, afectando órganos genitales y órganos reproductivos, ¿no? Y son causadas por varios agentes patógenos, ¿no? Bacterias, hongos, virus o parásitos. Generalmente dice cómo se transmiten. Ok, ya sé que es por vía sexual, pero se transmite por fluidos, por ejemplo, contacto con la sangre, sangre, el semen, fluidos vaginales, la saliva, no en un alto porcentaje, pero también se da esa transmisión. También por las mucosas genitales, tener en contacto con las mucosas genitales, la boca, el recto, durante el contacto sexual entre la persona infectada y la otra sana, ¿no? Entonces, estas son las formas de cómo se puede transmitir, ¿sí? Entonces, recordar sangre, semen, fluidos vaginales, salivas, también en contacto con una persona que esté contagiada, ¿no? Con contacto con las mucosas genitales, también la boca y el recto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos detalles. ¿Por qué ahora se le llama ITS o ETS? Porque las enfermedades de transmisión sexual involucran una serie de enfermedades que, cuando hablamos de enfermedades, involucra que hay síntomas, pero sucede que muchas de estas no presentan síntomas en un inicio. Entonces no podemos hablar de una enfermedad. Entonces el término correcto para este grupo sería hablar de infecciones de transmisión sexual, porque sucede que hay casos de, por ejemplo, de alguna enfermedad de transmisión sexual, pero que no tenga síntomas en un inicio. Entonces, por eso la definición de enfermedad no le corresponde, ¿no? Entonces, el término correcto sería una infección, porque puede haber infección sin síntomas y hay transmisión de la enfermedad, pero no hay síntomas, ¿ok? Entonces, es por eso que el nombre adecuado es ITS. ¿Pueden transmitirse fuera del contacto sexual? Claro. En este caso, un claro ejemplo es de la madre embarazada hacia el niño, ¿no? Una persona que va a dar a luz y que sea VIH, ¿no? Por ejemplo, que tenga el VIH, ¿no? Entonces, puede darse de que durante el parto se dé el contagio en el recién nacido, sí. ¿Sí? Entonces, personas sexualmente activas, ese sería un factor de riesgo, ¿no? Las personas que tienen mucha actividad sexual, ¿no? No distingue grupo social, ni raza, ni etnia, ¿ok? Un solo contacto sexual con alguien infectado y sin protección es suficiente para transmitir, obviamente, una infección de transmisión sexual, ¿no? Eso está claro, ¿no? Esa es la observación. Acá vemos las distintas las distintas infecciones de transmisión sexual, acá están. A veces yo también me he quedado, como yo abordé este tema hace tiempo, me quedé con el tema de enfermedades, pero ya les expliqué que el término correcto es el de infección de transmisión sexual. Acá tenemos, miren, acá tenemos una lista de las principales infecciones de transmisión sexual, pero se clasifica en dos grupos, las curables y las no curables. ¿Por qué decimos que no curables? Y mira, acá tenemos los patógenos y acá tenemos bacterias, hongos, protozoarios y parásitos. Y acá tenemos el grupo de los virus.
Lo que sucede es que, muchachos, a los virus no se les puede matar. Lo máximo que se puede lograr los virus es, ¿cómo se dice? Es neutralizarlos para que no generen síntomas en el cuerpo. Entonces está inactivo en el cuerpo. Eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, en caso de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, el VIH en su estructura tiene ARN. Entonces, los virus que tienen ARN son virus que van a estar de por vida en el cuerpo. Entonces, esta persona que tiene VIH, por ejemplo, va a tener el virus toda su vida en el cuerpo. Pero la medicación que toma no hay medicación para matar al virus. Lo único que se hace es inactivarlo. Entonces, su virus, ese VIH, está inactivo. Esta persona se descuida, se activa este virus, va a empezar a desarrollar la enfermedad. Entonces, por eso es una medicación de por vida, ¿no? Con mucha serie de cuidados, el estilo de vida en estas personas cambia. Por eso se hablan de dos grupos dentro de las infecciones, de las ITS. Infecciones de transmisión que son curables y otras que no son curables. Las que son curables, por ejemplo, bacterias, hongos, protozoarios, esto sí, yo puedo matar a este agente patógeno, lo puedo aniquilar, pero en los virus no. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una ITS causada por bacterias. ¿Cuáles son? La sífilis, gonorrea, cervicitis, uretritis, linfogranuloma venéreo, el chancroide, el granuloma inguinal, ¿sí? Son causados por bacterias. Causados por hongos, Candida albicans, ¿no? Por ejemplo, la candidiasis vaginal, la balanopostitis, la uretritis, ¿no? Causado por protozoarios, el trichomona vaginalis, por ejemplo, es una, ¿no? La tricomoniasis, ¿no? La tricomoniasis es la ITS, ¿no? Causados por ejemplo, los ectoparásitos. Por ejemplo, tenemos la sarna a nivel de los genitales y también la pediculosis del puris, las famosas ladillas, ¿no? Las ladillas que son parásitos, ¿no? Entonces, te das cuenta, todo esto tiene tratamiento. O sea, yo puedo curarme de estas ITS, de este grupo de ITS. Pero hay un grupo de que no son curables, como por ejemplo las causadas por virus, por ejemplo, el herpes simple genital, ¿no? Las úlceras genitales, los condilomas, la hepatitis B y C, ¿no? Los moluscos contagiosos, por ejemplo, ¿no? También hay moluscos que pueden generar este tipo por virus, el VIH-Sida, ¿sí? Entonces, todos estos son causados por virus y estos son causados por bacterias, hongos, protozoarios y parásitos. Entonces, acá está la clasificación, ¿no? Una clasificación basada en enfermedades, en infecciones que son curables y otras que son no curables, ¿ok? Entonces, esto es lo que se observa, ¿ya? Seguimos. Dice, cada año 333 mil millones nuevos casos en el mundo en países de desarrollo. O sea, te das cuenta que esto, miren, acá puedes ver cómo se está incrementando el número de casos contagiados por ITS. Miren, ¿no? Es amplio. Las edades fluctúan entre 15, los contagiados, entre 15 y 45 años. ¿No? Es un problema de salud pública de tipo mundial, no solamente es de ciertos países, es algo mundial, ¿sí? Y los pacientes, las personas de riesgo son adolescentes y jóvenes mujeres principalmente. ¿Ya? Ya eso lo vamos a ver más adelante. Infecciones de transmisión sexual. Miren, acá se ha hecho un esquema, ¿no? Y puedes observar que la mayoría son asintomáticos. Estas enfermedades no presentan síntomas. Y un poco porcentaje, ¿no? La punta del iceberg, ¿no? Solamente son muy pocas infecciones que son sintomáticas, que generan síntomas a un inicio, pero la mayoría son asintomáticos. ¿Ok? Entonces es por eso que hay muchas personas que tú las vas a ver sanas, pero transmiten la enfermedad. La infección, perdón. Van contagiando de persona en persona. ¿Sí?
incluso hay personas que no saben que tienen la infección hasta que ya luego cuando ya empieza a desarrollar la enfermedad. Pero ya en ese lapso que no sabía, ya habían contagiado a cuántas personas, ¿no? Entonces, esas personas que tienen vida sexual activa son las personas que contagian más, pues, ¿no? Y peor si lo hacen sin protección. Tienen actividad sexual sin protección. ¿Cuáles son los factores que predisponen para una infección de transmisión sexual? Son tres. Factores biológicos, factores conductuales y factores sociales y culturales. Veamos primero los factores biológicos. La edad. Hemos dicho, las personas jóvenes y mujeres, ¿no?, que están en toda la etapa de la madurez sexual, ¿no? Están en la etapa del enamoramiento, de las relaciones sexuales, muy activa en esta etapa, ¿no? El descubrimiento. Entonces, estos son los factores de riesgo. La edad, por ejemplo, ¿no? En la adolescencia, sobre todo. El factor inmunológico, cómo están las defensas de estas personas. Las personas que tienen un sistema inmunológico muy bajo definitivamente están más propensas a traer este tipo de infección de transmisión sexual. El tipo de relación sexual que se realiza, ¿no? Por ejemplo, hay el sexo oral, el sexo anal y el sexo vaginal, ¿no? Entonces, eso también es un factor biológico. La circuncisión, por ejemplo. La circuncisión se refiere a aquella patología donde el prepucio no está totalmente, recubre el glande. Entonces, estas personas, tener el prepucio de esa manera hace de que se desarrollen ciertos tipos de infecciones, como por ejemplo, puede desarrollarse, el más común es el desarrollo de, de clamidias, de hongos en esa zona, ¿no? Y puede generar una candidiasis, por ejemplo, ¿no? Y si la persona no tiene una higiene peor, esto puede agravarse, ¿no? Entonces son factores biológicos. ¿Cuáles son los factores conductuales? Por ejemplo, tener relaciones sin protección, ¿no? No tener justamente una educación sexual adecuada. Tener varias parejas sexuales simultáneas es un factor de riesgo conductual, pues eso no está bien, ¿no? Haber tenido una ITS durante el último año y no se modificó la conducta sexual. O sea, a pesar de que se contagió y se recuperó, está con tratamiento, sigue haciendo la misma actividad sexual, la vida sexual, ¿no? Promiscuos y etcétera. Y esto obviamente puede volver a reinfectarse, ¿no? Compartir juguetes sexuales sin limpieza adecuada previa que se utilicen en vagina, ano, recto, boca. Y no, obviamente no hay una limpieza adecuada, ¿no? Entonces es una forma de poder hacer un contagio, ¿no? Tener relaciones sexuales bajo coerción o violencia, por ejemplo las violaciones, ¿no? Uno no sabe si estas personas pueden estar infectadas o no. Tener relaciones bajo el efecto del alcohol u otras drogas. También eso no te hace estar en estado consciente de lo que estás haciendo y obviamente puede también generar una forma de contagio sin creerlo, ¿no? Por una negligencia. Factores sociales, eh, por ejemplo, el contexto de mayor riesgo, por ejemplo, hombres que tienen sexo con, por ejemplo, homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Se dice de que esto está incrementado debido a que son más promiscuos, de alguna manera, pero esto es relativo porque la promiscuidad es en ambos bandos, ¿no? Tanto en relaciones homosexuales como en relaciones heterosexuales. Trabajadores sexuales y sus clientes también. Esto también puede propagar justamente ciertas infecciones. Eh, Personas privadas de la libertad, por ejemplo, ¿no? Hombres y mujeres que viven violencia sexual, poblaciones indígenas marginadas, mujeres embarazadas, la pobreza, jóvenes sin información y servicios adecuados. No hay una adecuada educación sexual, ¿no? Y estas personas en su curiosidad y su experiencia inicial pueden cometer errores y obviamente se pueden contagiar por no llevar una información, por no tener una información, por no haber recibido una información sobre esto, ¿no? Sobre esta realidad de estas infecciones, ¿no? Entonces, miren, ya habíamos dado la relación de las principales infecciones de transmisión sexual, pero se puede hacer una clasificación de acuerdo a los síntomas. Por ejemplo, secreciones vaginales, por ejemplo, síntomas. Prurito, dolor a la micción, disparuremia, olor fétido, todos estos se relacionan con estas ITS, ¿no? Vulvovaginitis, tricomoniasis, candidiasis, gonorrea. O sea, hay muchas enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual que tienen
una misma sintomatología, ¿no? Hay secreciones, un olor maloliente, dolor, ardor a la micción. Entonces, muchas infecciones se confunden. Entonces, lo importante acá es hacer un análisis más exhaustivo. Por ejemplo, tomar muestras de las secreciones y llevarlas a un laboratorio, o también muestras de sangre. Entonces, para poder determinar justamente el verdadero agente que está causando esto. Tener un buen diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, acá también, a ver, ¿quiénes se parecen? Por ejemplo, la gonorrea, la infección por clamidia, tricomoniasis, micoplasma, se relacionan con con estos síntomas. ¿Quiénes presentan úlcera genital? Por ejemplo, la sífilis, el chancro blando, el herpes genital, el granuloma genital, desarrollan úlceras. ¿Sí? El, por ejemplo, la gonorrea, la infección por clamidia, ¿no? Desarrollan estos síntomas como el dolor pélvico, dolor durante la relación sexual, secreciones purulentas cervical. Entonces, podemos ver estas infecciones de transmisión sexual de acuerdo, podemos hacer una clasificación de acuerdo a la gente que lo causa, como también los síntomas, ¿no? Los síntomas que presentan. Y te das cuenta de que hay, así como sucede con muchas enfermedades, estas enfermedades también pueden llevar a la confusión. Por eso se recomienda hacer un buen diagnóstico para saber realmente qué infección es exactamente. Porque como si te das cuenta, muchas de estas comparten muchos síntomas. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, tener una ITS, por ejemplo, puede generar una infertilidad, ¿no? Puede generar, por ejemplo, el hecho de tener gonorrea, clamidia, genera un embarazo ectópico, ¿no? Por ejemplo, desarrollar el virus del papiloma humano. Si esta persona se contagió del virus del papiloma humano, en mujeres es muy probable que desarrolle cáncer al útero, ¿no? Entonces, es muy agresivo esto de acá. Esta infección, a veces las mujeres son las más vulnerables a este virus del papiloma humano, porque en ellas genera cáncer. Hay varios tipos de virus del papiloma humano. Hay unos que desarrollan verrugas y otros que desarrollan cáncer. Entonces, eh, hay que tener mucha suerte de que esta persona no se contagien de los que, ¿no? de este virus que desarrollan cáncer, porque son las más afectadas las mujeres, ¿ya? También pueden transmitir, si es gestante, ya sabemos que pueden, ¿no?, transmitirse durante el embarazo o por el parto o por medio de la lactancia también, ¿no? También, por ejemplo, pues si por ejemplo han escuchado de la sífilis congénita, claro, es una sífilis que la mamá puede transmitir durante el parto al recién nacido, ¿sí? Entonces, estas son las consecuencias que podría generarse debido a contraer una infección de transmisión sexual. Bueno, las prevenciones, pues, ¿no? El uso de la educación sexual principalmente, el uso de preservativos, eh, hacerse el antes y después de una prueba de VIH, ¿no? Para estar seguro siempre, ¿no?, de alguna infección y de alguna manera detectarlo a tiempo, ¿no? Eh, Asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgo, ¿no? Bueno, sobre todo esto, ¿no? Promover educación sexual integral, capacitar al personal de salud para que desarrollen campañas, ¿no? Por ejemplo, en colegios, en alumnos de secundaria, por ejemplo, a madres, ¿no? En los hospitales dan justamente estas charlas para las personas que, por ejemplo, van a formar una familia y le dan estos alcances para evitar justamente el hecho de tener varias parejas es un riesgo, ¿no? La monogamia, incentivar esto, ¿no? Porque justamente el hecho de tener una vida sexual muy activa con distintas parejas, eso es un factor de riesgo muy grande, ¿no? Que podría justamente, que te podría generar contagiarte de algunas de estas infecciones de transmisión sexual. Ok, chicos, esta es una primera parte, ¿no? Definitivamente no hemos hablado solamente hemos mencionado las distintas enfermedades, las distintas infecciones de transmisión sexual. Ya en un siguiente video vamos a ir hablando de las más importantes, ya de una manera más minuciosa, sabiendo, por ejemplo, cuál es la bacteria, el virus, el parásito, cuáles son los síntomas característicos, cuál es el tratamiento, ¿no? Cuáles son las formas de contagio en general, ¿sí? Ok, chicos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.